además que una persona tan joven pueda llegar a darnos también mayor perspectiva a lo que ya es muy pronto la segunda vuelta. Muchísimas gracias. A mí también me alegra bastante poder conversar con ustedes estos temas, bueno, que realmente son prontos, son cercanos y que involucran a todos los bolivianos, ¿no? Exactamente. Estamos a 35 días de la segunda vuelta y tú crees que la gente ya tiene decidido por quién votar. ¿Cuál es tu perspectiva, Valentina? Mira, yo creo que todavía, estando a 35 días de las elecciones generales de la segunda vuelta, el balotaje, no creo que esté definido el voto, ¿no? Pero sí veo que se expresan algunos elementos clave, ¿no? Por ejemplo, que los sectores populares, por decirlo de alguna manera, que antes sostenían al MAS y eran las bases políticas del MAS, ya no lo reconocen lastimosamente como su instrumento político, ¿no? Tampoco a la naciente Alianza Popular, aunque se posicionó de mejor forma que el histórico MAS y PSP. Si bien el nulo, impulsado fundamentalmente por Evo Morales, alcanza el 1.000.000 de votos, igual podemos ver un debilitamiento evidente, ¿no? Podemos decir que el voto de las laderas y del alto fundamentalmente, que históricamente le pertenecían al MAS, ese voto le pertenecía al MAS, se volteó de alguna forma a Rodrigo Paz y el capitán Lara, ¿no? Que me parece que responde a un acto de castigo, ¿no? Una respuesta de clase frente a una dirigencia que evidentemente se burocratizó y gradualmente se fue separando del pueblo, ¿no? Hoy yo creo que lo que la gente busca es no volver al viejo bloque neoliberal, evidentemente. Paz Pereira, por ejemplo, evita hablar de esos términos del neoliberalismo y Lara tiene un discurso más centrado en la anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Pero no se dicen abiertamente neoliberales. Sin embargo, al mismo tiempo pretende castigar a quienes, como las viejas estructuras del MAS, que se ven reflejadas en distintos espacios, los quieren castigar de alguna manera, ¿no? Porque se ve que se alejaron de alguna forma de las clases populares. Valentina, este 20% del voto nulo, ¿tú crees que va para el binomio Paz-Lara o para el binomio Alianza Libre? Yo creo que los nulos van a crecer incluso, porque hay una parte de las clases populares que evidentemente no se encuentra representada en los candidatos que existían tanto en la primera vuelta y más aún en la segunda. Yo pienso que la cantidad de votos nulos que habían en la primera vuelta van a incrementar. No solo responde al llamado de Evo Morales de votar nulo la cantidad de nulos que se vieron en la primera vuelta, en las elecciones del 17 de agosto. Yo creo que también, como decía en otros programas, querida Scarlett, que se debe a una crisis de horizontes y una crisis de proyecto histórico, ¿no? Evidentemente no es una cuestión de representatividad, pero también que las grandes medidas históricas que eran el eje gravitatorio del epísteme del proceso de cambio del Estado plurinacional se han ido diluyendo lastimosamente, ¿no? Y yo creo que es por eso que el nulo ha subido y también no hay que negar que Evo Morales pues sigue teniendo una trinchera bastante fuerte en los pueblos y en el trópico de Cochabamba fundamentalmente. Comprendo. ¿Y los votos de los masistas androniquistas, tú para qué binomio crees que se vayan a inclinar en esta segunda vuelta? Los votos del androniquismo y del masismo, perdón, se entrecortó un ratito. Exactamente. Ya, perfecto. No, yo creo que si vemos, me voy a retraer un poco al mapa sectorial que sacó el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque si vemos el mapa de ganadores por municipio, nos vamos a dar cuenta de dos elementos fundamentales, ¿no? Porque se confirma que el voto del MAS, ¿no? El ex voto del MAS se dividió por un lado entre Paz y por otro lado entre los nulos y andrónicos, ¿no? Creo que eso es evidente. Y segundo, que Evo tiene un área de influencia territorial que no solo se circunscribe en el Chapare, sino cubre toda
la ruralidad, ¿no?, cochabambina, en partes de Chuquisaca y el norte de Potosí, ¿no?, es decir, el área quechua. Es cierto que la cantidad de votos nulos tampoco pueden ser atribuidos en su total a Evo, sino a la ausencia de la representación y desaparición del horizonte. Así que yo creo que los votos históricos del MAS ya se han ido, de alguna manera, como decía, por el voto castigo, por un acto de castigo al burocratismo, digamos, o a las clases directivas que se han burocratizado y se han alejado de las clases populares, ¿no? En el Acuerdo por la Democracia en Santa Cruz, el Tribunal Supremo Electoral logró unir o de alguna manera reunir a los binomios tanto de Paz Lara como el de Jorge Tuto Quiroga con JP Velasco, en el que se firmó un acuerdo para evitar la guerra sucia. ¿Tú crees que esto sea posible en esta segunda vuelta? No sé, querida Scarlett, porque, nunca es inherente a las estructuras del sistema capitalista que se den las guerras sucias, porque no solo se está pugnando una elección, sino también la hegemonía de lo que va a venir a ser los próximos años en nuestro país, ¿no? Entonces, no sé si esta guerra se pueda calmar, porque no nos olvidemos que es la única elección en la que la derecha está ganando, digamos, con legitimidad, ¿no?, con la legalidad a través de las elecciones después de 20 años de la hegemonía del movimiento del socialismo. Entonces, obviamente, los candidatos de la derecha, unos más radicales que otros, se están pues matando por esa cuota de poder que representa manejar el poder ejecutivo. Además, en la práctica es difícil porque la política boliviana contemporánea está marcada fuertemente por la polarización y la construcción permanente de enemigos, ¿no? Aunque formalmente se comprometan a no caer en la guerra sucia, tanto Paz como Tuto representan liderazgos que a vista de todos me parece que son frágiles y con bases sociales inexistentes, ¿no?, como es el caso del Tuto, o en su defecto por el otro lado son bases que realmente son poco consolidadas, ¿no? Yo creo que es característico de la política liberal burguesa esta guerra sucia entre los candidatos, ¿no? Porque no es un accidente, sino un mecanismo estructural de disputa entre fracciones de las propias élites, ¿no? Paz y Tuto representan dos rostros distintos de la derecha neoliberal, aunque uno busca mostrarse, como ya dije, más como un socialdemócrata moderado con tintes populistas, ¿no?, con un factor bien populacho que tiene Lara principalmente, y el otro como la derecha empresarial tradicional, ¿no? En el fondo, no creo que haya un acuerdo sobre el rumbo del país, sino sobre cómo repartirse lo que sería el monopolio del Estado, ¿no? Lo central, y con esto cierro, es que este pacto no toca lo esencial, y es la crisis del bloque histórico, ¿no?, el bloque indígena, campesino, popular, que ya demostró ser decisivo. En las elecciones de la primera vuelta del 17 de agosto vimos que las clases populares, el bloque popular, no seguía por acuerdos entre élites, ¿no?, porque si no, Samuel Doria Medina hubiera ganado con el aval de Marcelo Claure, pero hemos visto que en nuestro país no se manejan las clases populares por ese acuerdo entre élites ni por las prohibiciones a la guerra sucia. Ese voto tiene su propia lógica que nace desde las asambleas, los sindicatos y las propias comunidades, ¿no? Y es ahí donde se va a definir el verdadero rumbo político, yo creo, y no en un pacto firmado ante el TCE, ¿no? Creo que la política está lejos de los pasillos, sino que se va a resolver con el voto del bloque popular. Los votos de Alianza Libre se irán los votos que apoyaban a Samuel Doria Medina se irán para Alianza Libre, se irán para el Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué lectura puede hacer al respecto, Valentina? Yo creo que los votos que en su momento pertenecían al binomio de Samuel Doria Medina y Lupo se van a repartir en dos. Una gran parte, yo creo que mayoritaria, se va a ir a la Alianza Libre con Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco,
pero también contemplar que el voto de la Alianza Libre creo que está tocando su techo, ¿no? O sea, puede obtener algunos votos más de los que pertenecían en un inicio a Samuel Doria Medina, por una cuestión de clases y de urbanismo, ¿no? De alguna forma, los sectores urbanos y de clase media puede que sí den su voto a Samuel Doria a Jorge Tuto Quiroga, pero yo creo que gran parte también se va a ir al binomio del Partido Demócrata Cristiano, y otra parte yo pienso que va a aumentar los votos anulados, ¿no? De acuerdo, gracias Valentina. Respecto a el encuentro por la democracia realizado en Santa Cruz, muy criticado fue el candidato a la vicepresidencia Edman Lara por no asistir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que responde a una estrategia política, o al menos quiero creer eso, porque son bastantes las experiencias y las acciones de Edman Lara, ¿no? Yo pienso que la ausencia de Lara es simbólica, ¿no? Porque nos revela que hay fisuras internas y tensiones dentro del propio binomio, ¿no? Mientras Paz, por un lado, busca proyectar una especie de moderación y alianzas, Lara, por otro lado, mantiene un discurso más confrontacional y caudillista, y por eso también creo que son formas de llamar la atención del electorado este tipo de acciones o de ausencias, ¿no? Yo creo que su inasistencia a este evento puede interpretarse como una estrategia para no quedar subsumido en un pacto que limita, digamos, su estilo político, su caracterización de perfil político, ¿no? Pero también como un mensaje a su propia base. Me parece, ¿no?, que es que él no se disciplina fácilmente a la institucionalidad, de alguna forma, ¿no? Y me parece que en cierto punto las clases populares encuentran cierto atractivo a esa insubordinación, ¿no? Lastimosamente es una insubordinación que no es fundamentada, sino que solo responde pues a un hartazgo tanto de las peleas al interior de la oposición, como las peleas que terminaron por fragmentar el bloque histórico que dirigía en su momento el MAS, ¿no? Y pienso que hay un hartazgo colectivo, y por eso las clases populares de alguna forma encuentran atractivo estas formas de rebeldía, por decirlo de alguna forma. Bien, y respecto a las declaraciones de Edman Lara en las plataformas digitales sobre su candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, ¿tú crees que le resta apoyo por la gran polémica, además por la tendencia que se ha hecho en redes sociales? No sé, a ver, puede que en determinados sectores de la clase media estos dichos mediante sus redes sociales puedan encontrarse contradictorios, ¿no? Pero depende del ángulo, ¿no? Como decía, para los sectores urbanos las contradicciones pueden restarle algún grado de credibilidad, pero en el electorado más popular estas tensiones, incluso yo creo, si nos ponemos a observar bien, que pueden fortalecer al binomio, porque demuestran que no son una alianza artificialmente uniforme, ¿no? Sino que hay disputas internas que pueden darle incluso determinada diversión o sentido de autenticidad, ¿no? Siempre que no escalen al punto de la ruptura. En el fondo, a lo que la gente le preocupa es que no es que si se peleen o no, sino es que puedan gobernar juntos en medio de una crisis económica y política pues profunda, ¿no? Por otro lado, tienes a Jorge Quiroga con Juan Pablo Velasco, que en cuestión de marketing político y de narrativa política coinciden muchísimo o arman demasiado bien, por decirlo de alguna manera, para ponerle algún adjetivo, su correlación entre ambos candidatos, ¿no? Tienen una discursividad que de alguna forma encaja, pero yo pienso que a vistas de
de la gente, de las clases populares. Se ve como un discurso bastante artificial que responde a las mismas clases dominantes de siempre, ¿no? Es una coherencia que no responde a la realidad boliviana, por decirlo de alguna forma. En caso de ser elegido para la presidencia en esta segunda vuelta el binomio Paz-Lara, ¿tú crees que surjan los problemas o la crisis política entre el presidente y el vicepresidente? Sí, puede que sí. Hemos visto que el perfil del capitán Lara, de Edman Lara, es bastante desequilibrado, ¿no? No tiene ningún reparo, ningún problema con incluso ser confrontativo con su propio candidato presidencial, Rodrigo Paz, y no le teme, creo, ser confrontativo con nadie, ¿no? Entonces yo creo que en un hipotético caso de que ellos sean victoriosos, sí puede haber algunos problemas al interior, pero al mismo tiempo también creo que la propia institucionalidad del Estado, y al momento de tener que hacer pues política en serio, de alguna forma dejarían a un lado sus problemas, porque no nos olvidemos que van a asumir un país en medio de una crisis económica y política bastante profunda, ¿no? Y hay dos caminos: o se calman e intentan generar diálogos alrededor de la política boliviana y las distintas fuerzas políticas, o esta realidad de crisis económica exacerba más las contradicciones entre Rodrigo Paz y Edman Lara. La liberación de Luis Fernando Camacho, del ex cívico potosino Marco Antonio Pumari, además de las denuncias personales que está recibiendo el presidente del Estado, Luis Arce, ¿tú crees que de alguna manera deja mal parado al gobierno? ¿Cómo influyen estos hechos? Bueno, yo creo que el gobierno evidentemente queda muy debilitado, ¿no? Sin hegemonía, sin autoridad y sin el respeto popular, el respaldo popular que lo llevó al poder. No nos olvidemos que fue un gobierno que ganó con el 55% de votos, ¿no? La liberación de Áñez, Camacho y Pumari, por más que responda a otro poder prácticamente, ¿no?, confirma que el Estado y las instituciones democrático-burguesas siguen al servicio de pactos entre las élites y no de la justicia de los pueblos, ¿no? Estos tres personajes que simbolizan al golpismo y al fascismo en Bolivia de forma inmediata empiezan a gozar de impunidad, ¿no? Y el mensaje de este accionar del Poder Judicial me parece que es claro, ¿no? Y es que no existe justicia para las clases populares bolivianas que pusieron el cuerpo para defender a su proceso de cambio, a sus símbolos, a sus huipalas, a esa Bolivia subalterna que revirtió las reglas de juego por única vez en la construcción de lo que es el Estado plurinacional, ¿no? Y bueno, quisiera comentar algo, ¿no? Porque después de las audiencias de la impunidad llamó profundamente la atención los dichos de Yanine Áñez, ¿no? Ella dijo: volvió la independencia judicial con una forzada alegría, ¿no? Y resulta que, según ella, ¿no?, que vuelve la independencia judicial cuando los tribunales vuelven a responder a los intereses de la derecha y de las clases dominantes, ¿no? Y me parece un poco polémica y pobre la comprensión de justicia cuando se la resume a ser una herramienta más de la conservación de la opresión. Entonces, evidentemente, el hecho de que haya ocurrido la liberación de estos políticos que han sido funcionales al golpismo y al fascismo en Bolivia, deja peor parado al gobierno de Luis Arce, porque incluso la única bandera que podían agarrar hasta hace poco, ¿no?, que era precisamente que se había hecho justicia por las masacres de Sencata, de Sacaba, por el golpismo, por el fascismo en Bolivia durante el 2019 y el gobierno de facto de Yanine Áñez desde 2020, ya ni siquiera pueden sostener esa bandera, ¿no? Entonces es una característica que hace más pesada su mochila y le resta legitimidad dentro del bloque popular. ¿Que sea posible generar consensos en la nueva Asamblea Legislativa?
Perdón, se entrecortó. En ese sentido, ¿tú crees que sea posible generar consensos en la nueva Asamblea Legislativa? Va a ser una asamblea dividida en cuartos, lo hemos visto, y lastimosamente la izquierda y el bloque popular no tiene relevancia alguna en esa asamblea, ¿no? No es determinante su participación, entonces las mayores contradicciones que se podían generar en la asamblea era si había una representación popular. Sin embargo, con la votación masiva de los votos nulos, aunque suene contradictorio, se ha quitado la posibilidad de entrar en contradicciones que al menos puedan disputar el poder en la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahora es una asamblea fundamentalmente dirigida y conducida por la derecha, ¿no? No hay verdaderas voces disidentes en contra del neoliberalismo, del capitalismo o la sumisión a los Estados Unidos. Yo pienso que la composición de la Asamblea Legislativa, por más que sea pluripartidista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, responde a la derecha, o sea, tiene el control absoluto la derecha. Entonces pueden tener algunas vacilaciones, algunas contradicciones entre los que son más radicales y los más moderados, pero continúan estando en el mismo espectro político a la derecha del Estado plurinacional, ¿no? De acuerdo, Valentina, ¿qué aspectos deben considerar los ciudadanos que aún están indecisos respecto a las propuestas, tanto del binomio del Partido Demócrata Cristiano como también del binomio de Alianza Libre? Bueno, yo pienso que una de las características fundamentales que debería ver el pueblo boliviano es la capacidad de diálogo que se tenga, el hecho también de ver cuál es su propuesta económica. No nos olvidemos que estamos atravesando por una profunda crisis, pero la cuestión del diálogo también me parece muy importante, puesto que hay gente que quiere radicalizarse más, contraponiendo, digamos, al bloque popular con las clases medias y las clases dominantes, que evidentemente van a tener una política de persecución más evidente que la otra propuesta, ¿no? Entonces eso también creo que es un tema medular al momento de definir las candidaturas, ¿no? Por otro lado, también veo que en tanto sus programas de gobierno, ambos son de alguna forma neoliberales, ¿no? Pero en tanto la narrativa y la discursividad en la que lo presentan Rodrigo Paz y Edman Lara hace parecer que no es una ruptura completa con el proceso de cambio, ¿no? Con Jorge Tuto Quiroga sí, es una ruptura completa, pero en el otro binomio al menos tratan de maquillar el neoliberalismo que evidentemente lo van a aplicar, ¿no? Porque es parte de su propuesta de gobierno. Entonces habría que ver esos pequeños matices, ¿no? Pero en tanto la radicalidad y sus formas de hacer política y de llegar a consensos. Pero yo creo que ambas propuestas son similares, solo que tienen distintos tintes, ¿no? Uno más popular y otro más tradicional oligárquico, ¿no? Te agradecemos, Valentina, por tu tiempo, además por brindarnos más información respecto al análisis que tú realizas. Es inevitable preguntarte acerca de las declaraciones de la diputada chilena Cordero respecto a la inteligencia de los bolivianos. ¿Qué opinas al respecto? Es una expresión del fascismo, ¿no? Del fascismo que tienen los partidos conservadores en Chile y en la región latinoamericana, porque nos está diciendo que somos menos humanos o no tan humanos como ellos, ¿no? Entonces creo que es una demostración de que la derecha y el conservadurismo en sí, que está reflejado en los partidos de derecha, no solo en Bolivia, sino en América Latina, son casi por naturaleza fascistas, ¿no? Nos tratan de menos humanos a los bolivianos y bueno, son cosas que hay que enfrentarlas desde la cultura, desde el combate ideológico, porque lo que dijo esa diputada chilena, además de contradecirse, no tiene lógica alguna, ¿no? Entonces, lo grave me parece también que
haya gente de nuestro propio país que reivindique los dichos de esta diputada como una especie de xenofobia hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, estos dichos al fascismo se lo tiene que combatir con el debate cultural, el debate ideológico para evitar precisamente que personajes como esta diputada chilena lleguen al poder.